noches, hermanos. Es un gusto poder saludarlos y poder pasar este tiempo con ustedes. Les voy a pedir que oremos para dedicar este tiempo al Señor y poder ponerlo en sus manos. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder conocer más de tu palabra, Señor, porque tú nos permites, Señor, podernos acercar con libertad, Señor, y confiadamente al trono de tu gracia, a poder, Señor, hablar contigo de esta forma directa, Señor, y de conocerte a través de la palabra que has dejado para nosotros. Señor, hoy te pido, Dios, que tú puedas poner en nosotros oídos prestos para recibir lo que tú tienes preparado, que todos nuestros sentidos puedan estar sensibles y listos para recibir, Señor, tu enseñanza, recibir, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas el día de hoy, y que tú puedas poner en nosotros, Señor, esa disponibilidad para poder aceptarla, Señor. Prepara nuestros corazones y que la palabra que tú tienes preparada hoy para nosotros penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Sella mi boca, Señor, de decir cualquier cosa que no provenga de ti, y dame la oportunidad, Señor, de poder compartir lo que tú tienes preparado para tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, el día de hoy les voy a pedir que podamos ir a Deuteronomio 8:2 en sus Biblias. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, y este versículo dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. En la Reina Valera dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y bueno, durante estas semanas hemos estado revisando el libro de Éxodo en el tiempo con Dios. Y como su nombre lo dice, este libro trata sobre el éxodo o la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Y durante estos capítulos que hemos estudiado hemos visto la cantidad innumerable de maravillas, súper fuertes y súper impresionantes que Dios hizo para su pueblo. Desde el abrir el mar para que cruzaran, que se me hace de las cosas más impresionantes que pueden ser para el ser humano en lo visible, volver el agua amarga en dulce para que ellos tuvieran que beber, hacer caer maná del cielo y tantas otras cosas que nos faltan por revisar a lo largo de este libro. Y bueno, la reflexión para meditar que viene en el tiempo con Dios del día 14 de mayo hablaba de algo que me pareció bien interesante, y en este caso se refería a que la Biblia compara la vida con el desierto, porque en ambos hay carencias y hay prohibiciones, pero que la verdadera bendición del hombre es la gracia que recibimos cuando enfrentamos la adversidad. Así, en palabras textuales, es lo que se refería. Y esta gracia del pueblo de Israel se hace evidente en la columna de fuego y la nube, en el maná y las codornices, y en el agua que fluye de la roca. En diferentes elementos que nosotros vemos, podemos percibir esta gracia para con ellos. Y constantemente se nos habla que como cristianos nosotros atravesamos desiertos, y hacemos alusión precisamente a que los desiertos son dificultades. Y yo creo que en realidad así es la vida, no solo la del cristiano, sino la vida en general de cualquier persona es un desierto. A veces lo comparamos incluso con una montaña rusa, ¿no? Que hay subidas, que hay bajadas, que hay momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos de gozo, momentos de sufrimiento, etcétera. Pero en la vida cristiana, el significado del desierto va más allá de simplemente el hecho de pruebas. Y hace 2 jueves, si no me equivoco, para que lo vayan a revisar en las grabaciones que hay en YouTube, el pastor nos habló de que la forma en la que nosotros cruzamos las pruebas o el desierto depende de nosotros. ¿En qué sentido? En la actitud que tomamos y cómo esa actitud determina nuestra prueba. Hoy quiero hablarles de algo similar, pero en el aspecto de cuando nosotros prolongamos nuestro desierto. Pero antes
antes de todo esto, hagamos un pequeño recuento de qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, eran esclavos. Dios usa o levanta a Moisés para poder rescatar a este pueblo. Sucede lo de las plagas en el pueblo, que son mandadas para que el corazón del faraón se ablandara y pudiera soltar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto y ya van de salida y el faraón se arrepiente, como todas las anteriores veces. Se arrepiente y entonces dice, no, ¿cómo creen que vamos a dejarlos ir? Los acorralan frente al mar y es cuando Dios hace esa maravillosa obra de decirle a Abraham, extiende tu vara, y los mares se abrieron, y después de que los mares son abiertos, el pueblo cruza, y cuando están por cruzar los egipcios, el mar vuelve a su normalidad, los cubre y pues se mueren, ¿no? Entonces ahí vemos un primer momento de salvación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel comienza a caminar en medio del desierto y hablábamos de que la gracia de Dios viene a través de la columna de fuego y la nube, porque pues conocemos las condiciones de un desierto en general y pues hace mucho frío en las noches y mucho calor durante el día. Entonces la nube les cubría del calor y la columna de fuego les protegía del frío. Entonces todo iba muy bien y muy padre hasta que comienzan a quejarse. Y se comienzan a quejar con Moisés de por qué habían llegado a ese lugar donde no tenían nada, donde no había agua, lo que les comentaba del agua amarga y demás. Y cada vez eso se repite y se repite y se repite. Y bueno, ellos tenían que, más adelante vamos a abordar un poquito sobre estos versículos, pero ellos tenían que avanzar hasta llegar al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios les había indicado que ahí debían de adorar por un tiempo. Y bueno, pasan las situaciones de la vida y el pueblo de Israel termina vagando por el desierto durante 40 años. Y es un buen. Pero la pregunta aquí es, ¿el pueblo de Israel debía de pasar por eso? ¿El plan de Dios era que ellos estuvieran tanto tiempo ahí? No. En realidad, y vamos a verlo en Deuteronomio 1:2, generalmente solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir, que lo dice ahí en Deuteronomio 1:2. Se los voy a leer y lo dice literal. Por lo general solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí o el monte Horeb hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del Seir. Sin embargo, versículo 3, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés les habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Entonces, no era todo el desierto el que duraba 11 días, pero por allí va. Entonces me puse a averiguar cuánto tiempo llevaba realmente cruzar el desierto. Porque muchas veces, o bueno, no sé ustedes, pero yo sí he escuchado que te dicen, es que lo que iban a cruzar en 40 días, lo cruzaron en 40 años, ¿no? Y yo dije, ¿sí serán 40 días? Me puse a hacer esta investigación y hay diferentes puntos. El Cades Barnea es como la puerta de entrada al área de la tierra prometida. Y todavía tendríamos que sumarle a esos 11 días del monte Sinaí a Cades Barnea el tiempo que pasaron de Egipto al monte Sinaí. El punto es que después de revisar diferentes elementos, checar un poquito de Google Maps, de ver qué es lo que sucedería, no durarían ni un mes en el desierto caminando. Ya contando el tiempo que tenían que quedarse a acampar, el tiempo que tenían que detenerse y demás. Pero vamos a exagerarlo todo y decir que tardarían un año. Pero entonces, ¿qué llevó al pueblo de Israel a estar tanto tiempo en el desierto si solamente se habrían tardado, exagerando demasiado las cosas, un año? Pues para comenzar,
y repetimos un poquito esa parte, es que vemos a un pueblo que se quejaba todo el tiempo y de todas las cosas. Ni siquiera valoraban los milagros que Dios estaba haciendo en su vida. Y Josie Miranda nos comentaba el otro día en un devocional de jóvenes que para ella se le hacía muy impresionante eso, ¿no? Decía, ¿cómo creen que el pueblo de Israel era así? Si yo hubiera visto el mar abierto en Dios, jamás me estaría quejando de Dios, ni estaría dudando de su misericordia y de su fe. Pero pues vamos a ver si sí es cierto que eso nos sucedería a nosotros como cristianos del siglo XXI. Y bueno, los vemos quejándose y quejándose, y además como que retando o cuestionando la autoridad de Moisés, la autoridad que Dios había puesto en él. Pero vayamos más al fondo. ¿Qué es lo que realmente los llevaba a estarse quejando tanto y ser tan mal agradecidos? Pues yo pienso, y este es uno de los puntos principales de esta reflexión, que su vista estaba puesta en las bendiciones o beneficios inmediatos. Y esto lo podemos dejar en 3 palabritas, ¿no? El regrésanos a Egipto. Cuando el pueblo de Israel, y esto lo pueden checar, está en los primeros 15 capítulos de Éxodo. En el capítulo 15 está la parte de cuando se quejan por el agua. Es que el pueblo de Israel ya llevaba tiempo en el desierto, no tenían agua, ya estaban muy sedientos. Y comienzan a quejarse. Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? Nos vamos a morir de sed. Regrésanos a Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto si en Egipto teníamos comida, en Egipto teníamos agua, teníamos lo que necesitábamos? ¿Para qué nos sacaste de ese lugar? Y esa misma queja y esa misma frase se vuelve a repetir. Cuando viene el tiempo del maná, lo mismo. ¿Por qué? Regrésanos a Egipto. En Egipto tenía esto, tenía el otro, etc. Y constantemente se vuelven a quejar, volviendo a desear estar en Egipto. ¿Y a qué me refiero con la bendición o los beneficios inmediatos? Es que ellos no veían lo que estaba por venir, sino ayer tenía agua, ayer tenía comida, ayer no me faltaba esto, no me faltaba el otro. Y entonces ellos no veían todo el esfuerzo o toda esa caminata por el desierto como una inversión a largo plazo, digámoslo de esa forma. No lo veían como es el proceso que tengo que pasar para llegar a la tierra prometida, sino lo veían como ayer tenía tal cosa. Si me hubiera quedado en Egipto, tendría alimento. Si me hubiera quedado en Egipto, no estaría sufriendo del sol. Si me hubiera quedado en Egipto, no estaría enfermándome, no estaría con los pies adoloridos, no estaría con tantas cosas. Y todo el tiempo su mente se regresa a esos beneficios y bendiciones inmediatas. Pero además, y este es otro punto que a mí me llamó mucho la atención y en el que quiero extenderme un poquito más, es que además le tuvieron miedo a la bendición. Y ustedes dirían, ¿cómo que miedo a la bendición? ¿Quién le tendría miedo a una bendición? O sea, si a mí me dicen, te voy a dar tal cosa, es como de, ¡yay! Ya quiero, ¿no? Si les dice a alguien, los voy a bendecir económicamente, ¿quién va a decir, no, gracias? O les dicen, los vamos a bendecir con, no sé, con un buen trabajo, nadie va a decir, no, gracias. O les vamos a bendecir con alimento para toda la semana, aunque tengas comida en tu casa, no vas a decir, no, gracias, ¿para qué, no? ¿Quién rechaza, o más allá de rechazar, quién le tiene miedo a una bendición? ¿Por qué le tendría miedo a la bendición? Pues vamos a ver qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. Antes de que pasara eso de los 40 años, decíamos que eran 11 días para llegar desde el monte Sinaí a Cades Bermea. Y ellos ya se encontraban bien cerquita de la tierra prometida. Y entonces Moisés decide mandar a 12 hombres, uno de cada tribu. Los manda como espías a explorar la tierra prometida. Imagínense, además ni siquiera como que era una promesa que nunca habían visto o que era como de ten fe porque algún día lo verás. Lo estaban viendo, estaban así frente a la tierra prometida
y lo único que hacen es, vamos a valorarla, vamos a mandar unos espías para ver cómo es. Entonces van estos 12 espías a la tierra prometida, y al volver ellos dieron el siguiente reporte. El reporte de los espías está en Números 14:27, si me gustan acompañar. Números 14:27. Y dice así. No sé por qué me fui hasta el 27, pero voy a irme a Números 14:7. 6. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Y si ustedes checan un poquito más, el informe tal cual así completo está en el capítulo 13, versículos 25 hasta el final. Y dice que es un país sobreabundante, fluye la leche y la miel, y que hay una clase de frutos que eran grandísimos. Decía que los racimos de uvas incluso los tenían que cargar entre dos personas, de tan pesados y enormes que eran. Digo, no sé, pero yo el racimo más grande de uvas que he visto, pues tal vez sería como de 1 kilo, pero imagínense para cargarlo entre varios. Entonces era una tierra que tú la ves y dices, no inventes, quiero vivir en ese lugar. Sin embargo, los otros 10 espías se comienzan a quejar y a decir, sí, todo está muy bonito, está precioso, pero hay gigantes. Hasta vimos gigantes allí y viven ahí personas peligrosas, y no, mejor no entremos. Y entonces continúan Josué y Caleb diciéndole al pueblo, intentándolo animar, ¿no? No se rebelen contra el Señor, capítulo 14, versículo 9. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Y ahí vemos qué fue lo que pasó, cómo lo tomó la gente a la cuestión con Josué y Caleb. Dice que sin embargo toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Y hoy Dios lo sigue diciendo hasta el momento en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Y Dios establece una sentencia: negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré, a Moisés, en una nación grande y más poderosa que ellos. Y continúa el Señor hablando en el versículo 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente, y vemos lo que sucede entonces con el pueblo. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Porque todos estaban tan espantados que decían: no, nos van a matar y van a tomar a nuestros hijos y nuestros hijos van a estar en peligro. Y estaban así súper paniqueados, quejándose de por qué habían llegado a la tierra prometida. Entonces dice el versículo 28. Ahora bien, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto.
Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta haré todas esas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Y a mí se me hace muy impresionante esta actitud de tenerle miedo a la bendición. Y podemos ver, retomando un poco lo que se habló ese jueves que les comentaba con el pastor, dos actitudes. La primera, la de alguien que le creía a Dios, que fueron Josué y Caleb, que confiaba en él, que confiaba en sus promesas, en lo que Dios había prometido. Y del otro lado, una segunda actitud de los que no. Los que se quejaron, los que dijeron, ay no, sí, Dios nos había prometido esta tierra, pero yo creo que no, porque hay gigantes y nos vamos a morir y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces vemos que están estas dos actitudes. Una actitud para enfrentar la prueba, que es alegre, que es con entusiasmo, que es confiando en el Señor, dependiendo de Él. Y otra que está determinada por las circunstancias que los rodeaban. Y vemos que confiar no es fácil. Para comenzar, generalmente son menos los que confían que los que no confían. Y además implica ir en contracorriente. No sé si alguna vez en su vida se han enfrentado a esa situación, pero muchas veces el efecto de presión social, podríamos decirle, nos pega. Y en muchas ocasiones nos vemos tan presionados por la falta de fe de otras personas que comenzamos a dudar de lo que nosotros creemos. Y a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? En muchas ocasiones cuando dices, sí, vamos a hacer esto y tenemos este plan y se va a lograr y Dios quiere y esto y el otro. Y entonces comienzan las demás personas a dudar, a cuestionar, a ponerte ideas como de segura no estarás espiritualizando las cosas, no estará sucediendo esto, y muchas veces la verdad es que terminamos desanimados y diciendo, sí, creo que no estoy siendo muy prudente y no es lo que Dios quería. Y esas son las dificultades a las que nos llevamos con el confiar. Confiar realmente es algo complejo, es algo que no es sencillo. Pero en el fondo vemos que todo el problema de las quejas del pueblo, el problema del querer volver a Egipto, no era realmente que amaran Egipto, no era realmente que sintieran identidad como egipcios, porque eran esclavos, no era que extrañaran su esclavitud, era que no confiaban realmente en Dios. Su pensamiento estaba en las bendiciones de esta tierra y anhelaban a Egipto, anhelaban el lugar de donde Dios los había sacado, anhelaban su pasado. Y esto ocurre constantemente en nuestras vidas. No vemos realmente a Dios, sino que nos enfocamos en lo que está sucediendo, en lo que es urgente, en lo que tengo que solucionar ya. Y tal vez ustedes, si nos ponemos a reflexionar sobre de dónde Dios nos ha sacado, nos digan, ay, Joeli, no exageres, Dios me sacó de las drogas y yo no deseo volver a eso, o Dios me sacó del adulterio y yo no deseo volver a ese pasado, yo era ladrón, yo era asesino, yo era estafador, no lo sé, y no quiero volver a eso. Calma. En muchas ocasiones, Egipto no solo es ese lugar terrible de donde nos sacó Dios en el momento en el que lo conocimos. Egipto muchas veces es tu orgullo, es la murmuración, la falta de contentamiento, las cosas que ponemos sobre la búsqueda de Dios, el enojo, la mentira, la rebeldía. Egipto también son esas pequeñas cosas de las que nos debemos deshacer día con día, porque sabemos que nuestra meta es la tierra prometida. ¿Y a qué voy con esta parte del tener temor con la bendición? Yo lo viví en mi vida hace unos meses, cuando me sentía yo así en el punto más bajo de lo emocional que he estado,
Y la gente alrededor me decía, Joel, es que Dios tiene preparado esto para ti, Joel, es que Dios ha prometido tal cosa, Joel, es que acuérdate que Dios dice esto de ti, que Dios ha prometido tales cosas, que Dios quiere darte esto y el otro. Y me decían, ora por eso, ora por eso. Y la verdad es que yo no oraba por ello. Hasta que un día, intentando reflexionar y ver qué es lo que sucedía en mi vida, me di cuenta que yo tenía miedo de recibir lo que Dios me había prometido. ¿Por qué? Porque no quería perder lo que ya tenía, porque no estaba dispuesta a entregar mi Egipto, a deshacerme de esa identidad de esclava, a poder soltar lo que me ataba a ese desierto, a ese Egipto, sino que yo decía, pues aquí estoy bien, me gusta mi mediocridad, me gusta este momento en el que me siento cómoda. Sí es cierto, Dios me prometió tal cosa, Dios quiere que yo vaya hacia este punto, Él tiene preparado para mí tales cosas, pero aquí estoy bien, cómoda, en este punto sin sentido de mi vida. Y muchas veces somos así nosotros. Dios tiene cosas tan grandiosas para nosotros, pero somos tan conformistas, somos tan a medias, somos tan tibios al final de cuentas, como lo ha compartido el pastor estos días, que no deseamos movernos, que no deseamos ser valientes como Josué y Caleb, que estuvieron dispuestos a enfrentar la situación confiando que Dios tenía preparado algo grandioso, que Dios había prometido darles eso y que les iba a dar no cualquier cosita de poco valor, sino una tierra increíble donde fluía la leche y la miel. Y actualmente nosotros podemos considerar la tierra prometida tal vez como alguna promesa que Dios ha dado para tu vida. En mi caso, en ese momento de la vida sí fue, era una promesa que Dios está dando a mi vida y que hasta este momento no lo he visto y no sé cuántos años me tome ver esa promesa, pero que sé que es una promesa que Dios quiere para mí, o tal vez es un punto a donde quieres llegar y que Dios te lo desea dar, alguna situación en tu vida donde Dios ha hablado que tienes que llegar, pero ¿qué valoras más? ¿Lo que Dios quiere para ti? ¿Lo que sus pensamientos desean? ¿O lo que tú quieres? ¿Lo que es medianamente valioso? ¿Lo que es mediocre? ¿Lo que es cómodo? ¿Lo que es fácil? ¿Qué es lo que realmente queremos nosotros? ¿Estamos siendo como el pueblo de Israel que viendo las maravillas de Dios no estamos dispuestos a entrar en la tierra prometida? ¿O somos como Josué y Caleb que tienen bien firmes y bien entendidos lo que Dios les tenía preparados, lo que Dios había establecido en ellos como identidad, como futuro, como una promesa? El momento en el que yo dije, está bien Dios, haz conmigo lo que tú quieras, para mí fue una ruptura en mi corazón, en mi ser, en mi alma, porque yo sabía que estaba dejando lo que yo quería. Y en ese momento decir, Dios, te pido que tú hagas vivo en mi vida esta promesa que tú has dado, que tú hagas en mi vida esta obra, para mí fue muy, muy difícil. Y ese es el tiempo que nosotros alargamos con el desierto. El desierto de Israel iba a durar unos meses. Pero ellos, en su necedad, en su comodidad, en su anhelo por Egipto, en sus quejas, en la murmuración, en ese corazón tan duro, alargaron el proceso 40 años. Y hubieron quienes ni siquiera pudieron acceder a esa tierra prometida. Y aquí entonces la pregunta es, hermano, ¿cuánto tiempo quieres que dure tu desierto? Y esta palabra o esta enseñanza literalmente son las palabras que Yosa me dijo. Joely, ¿quieres pasar 40 días por tu desierto o quieres vivir 40 años este sufrimiento? Este sufrimiento que tú solo te estás alargando. No provocando, pero sí alargando. Que uno mismo está dando y dando y dando motivo para que ese sufrimiento se alargue. Y más allá de estas promesas, nuestra tierra prometida es la segunda venida de Cristo. Y si nosotros tenemos por entendido que esa es la tierra prometida a la cual tenemos que llegar,
el momento en el que podamos llegar al lugar que Él tiene preparado para que habitemos en Él, entonces tomaremos nuestra vida y nuestro desierto como lo que mencionábamos al inicio, como un lugar en el que Dios nos está metiendo, sí para afligirnos, sí para probarnos, pero es para revelar lo que hay en nuestro corazón. Y algo con lo que quiero ir finalizando es que Dios nos conoce. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra mente, Él sabe cuántos cabellos tenemos, Él sabe todo de nosotros. ¿Por qué tendría entonces Dios que saber lo que había en nuestro corazón? Yo pienso y he llegado como a esa convicción personal que el revelar nuestro carácter, el revelar lo que hay en nuestro corazón, no es para Dios, es para nosotros. Y ese es el valor del desierto y de las pruebas en nuestra vida. Revelarte a ti, mi hermano, qué es lo que tienes en tu corazón. Si en tu corazón de verdad hay confianza en Dios o hay necedad. Si en tu corazón hay humildad o te estás aferrando al orgullo. Si en tu corazón estás deseando la tierra prometida o lo que realmente desea tu corazón es quedarte en Egipto. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y entonces entendemos por qué el rey David decía: Señor, examina mi corazón y ve si hay maldad en él. No era para que Dios lo supiera, como si Dios no supiera lo que hay en nuestros corazones, qué es lo que deseamos, qué es lo que buscamos, si hay o no hay maldad en nuestros corazones. Eso Él ya lo sabe, pero ¿tú lo sabes? Yo no lo sabía, no me había dado cuenta. Me cegaba a yo poder realmente ver cuánta necedad había en mi corazón, cuánto deseaba yo quedarme en Egipto en lugar de llegar a la tierra prometida. Y es ahí donde Dios nos permite entrar en el desierto. Ahora, para poder hacerlo y para poder revelar lo que hay en nuestro corazón, es entonces donde entra nuestra actitud y nuestra disposición a ser examinados por Dios. ¿Cuánto tiempo va a llevar el revelar qué es lo que tienes en tu corazón? ¿Los 40 años o 40 días de un proceso? El desierto es algo que es parte de nuestras vidas, que va a seguir sucediendo, pero la forma en la que nosotros saquemos provecho de ese desierto dependerá mucho de nosotros, de lo que decidamos hacer con ese tiempo. Si quedarnos quejándonos de que no tenemos agua cuando Dios saca agua de la roca, de que no tenemos alimento cuando Dios está derramando maná, o valorar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y para finalizar, quiero terminar leyendo Lucas 9, 23 al 24, que creo que encierra totalmente lo que analizamos en este tiempo con Éxodo. Y Lucas 9, 23 y 24 dice así: Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y es de esas paradojas tan padres que le gusta utilizar a nuestro Señor en su palabra. Y a eso me refiero con esas pequeñas cosas de nuestro Egipto. Esas pequeñas situaciones como pueden ser el orgullo, la mentira, las quejas, la murmuración. Esa cruz que tenemos que tomar día con día. Y dice que día con día tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir, nuestro viejo hombre, lo que nuestros deseos carnales desean, lo que nuestra alma, nuestro corazón que tiene maldad desea de ese Egipto, y decidir tomar la cruz del Señor cada día, confiar en Él y seguirlo y decir: Señor, yo sé que tú me estás llevando a esa tierra prometida. Y es claro, y con esa frase finalizaríamos: si tratas de aferrarte a la vida, si tratas de aferrarte a Egipto, perderás la vida. Así de fácil. Ni siquiera te vas a poder quedar en Egipto, lo vas a perder. Pero si entregas tu vida
por mi causa, si entregamos todo lo que somos a Dios por su causa, en su misericordia, Dios nos permite conservar la vida, no en nuestras condiciones, no a nuestra manera. Que qué bueno, porque si fuera a nuestra manera, quién sabe cómo sería, sino a la manera de Dios. Y pues, hermanos, tengamos la actitud que tuvo Josué y Caleb, de dejar de aferrarnos a las cosas de esta tierra, de dejar de tener las cosas o nuestro pensamiento en este mundo y recordar que tenemos un valor celestial. Dije que ya había terminado, pero quiero leerles 2 Corintios 4:17. Dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, en las cosas celestiales, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Mantengamos nuestro enfoque en el Señor, mantengamos nuestro enfoque en la tierra prometida, que es la segunda venida de Cristo, el poder tener la vida eterna con el Señor Jesús. Que no aspiremos a las cosas de este mundo. Y a mí me gusta tener esta frase: mantener nuestra mente en el cielo, pero nuestros pies en esta tierra, sabiendo que estamos en esta tierra, pero que no pertenecemos a ella, que nuestro futuro, que nuestra identidad, que lo que somos es celestial y es eterno. Y oremos, hermanos, para terminar. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas, Señor, día con día, la bendición de poder pasar por el desierto. Hoy, Señor, te pido que en cada uno de mis hermanos tú pongas en su mente, Señor, cuáles son esas cosas a las que nos hemos estado aferrando, en las cuales nuestra mente, nuestro corazón, Señor, está aferrándose, está amarrando, Señor, su pensamiento y su deseo hacia Egipto, Señor, y que podamos ser liberados de ello, Padre. Señor, ayúdanos a tener el enfoque y el entendimiento que lo que somos y lo que buscamos es la tierra prometida, que es la vida celestial, que es la eternidad a tu lado, Señor, y dejemos de poner nuestra vista en las cosas inmediatas, en las circunstancias del mundo, en lo que nos rodea, en lo urgente. Todas esas cosas son temporales, Señor, y lo que realmente importa es lo que nosotros tenemos para ti, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, como Josué y Caleb, que estaban apasionados por ti, que te creían, Señor, que fueron en contracorriente, Dios, y que estaban seguros y confiados que lo que tú tenías para ellos, Señor Jesús, era real y que podían, Señor, atravesar cualquier dificultad con tal de poder seguirte a ti, Señor. Padre Santo, enséñanos a poder abandonar nuestra propia manera de vivir día con día y poder, Señor, nosotros depender de ti, tomar la cruz, Señor, y poder seguirte día con día, Señor. Cambia nuestra mente, cambia nuestros corazones, y que el desierto, Señor, por el cual cada uno de mis hermanos esté atravesando, tú permitas, Señor, que la actitud de sus corazones permita que sea un desierto corto, un desierto útil, un desierto de bendición, Señor, y no un desierto largo de sufrimiento como el que vivió el resto del pueblo de Israel, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento y la actitud correcta, Señor. En ti ponemos nuestras vidas, en ti ponemos nuestros ojos, Señor, nuestra mirada, nuestro futuro, nuestro propósito, Señor, nuestra vida, Señor, todo lo que hacemos, nuestro motivo de vivir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y bendiciones.